En el libro de Ezequiel, el capítulo 37 dice a partir del versículo 4: Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Pues metafóricamente, los huesos secos aquí se refiere a todas aquellas personas incrédulas que no creen en Dios y que piensan que en sus propias fuerzas podrán resolver muchas situaciones sin tener en cuenta que todo está bajo el control de Dios. Y pues Él puede hacer renovar los huesos, hacer revivir, dar vida a huesos secos. Esos huesos secos que son los incrédulos no están completamente perdidos, sino que Dios les puede dar vida. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. El Departamento Facultativo de Ciencias Morfológicas, nuestra cátedra es Anatomía Humana. Estamos viendo los huesos del viscerocráneo y nos toca en este momento revisar lo que es la mandíbula o mandíbula inferior. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología, reanimación y dolor y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud. Paz presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía y paz presidente de la Sociedad Boliviana de Anestesiología, Reanimación y Dolor. La mandíbula se encuentra en la parte antero-inferior de todo el macizo facial y de todo el hueso de los huesos de la cabeza. La mandíbula por sí sola está formando lo que se conoce con el nombre de mandíbula inferior. Este hueso presenta tres partes, una parte central, que es el cuerpo, y dos partes laterales, que son las ramas. Este hueso es uno de los pocos huesos, junto con los huesecillos del oído, que se articulan en el esqueleto de la cabeza por medio de articulaciones sinoviales. No nos olvidemos que la mayoría de las articulaciones del cráneo son articulaciones de tipo fibroso, son articulaciones de tipo sutura. Pues ya habíamos mencionado las partes, aquí remarcada en este color rosado, encontramos el cuerpo que tiene la forma de una herradura y por la parte posterior del cuerpo encontramos saliendo cranealmente a las ramas de la mandíbula. El cuerpo presenta una cara anterior convexa y una cara posterior que es cóncava. Este borde superior que es el borde alveolar y este borde inferior que es un borde teóricamente libre. Ahí estamos viendo la cara anterior del cuerpo, donde destacamos en el borde superior los orificios alveolares, donde se están articulando los dientes por medio de sus gónfosis, y pues al igual que en el maxilar, aquí en la mandíbula, vamos a encontrar estas eminencias alveolares determinadas por la presencia de las raíces dentales. También encontraremos el agujero mentoniano. En esta cara vamos a encontrar en la parte media los vestigios de la unión de dos partes originalmente separadas en la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis hacia abajo se continúa con esta eminencia muy marcada triangular que es la protuberancia mentoniana. Esta eminencia triangular de base inferior y de vértice superior presenta en sus dos ángulos inferiores unas eminencias menos marcadas que son denominados los tubérculos mentonianos, protuberancia mentoniana y tubérculos mentonianos. De estos tubérculos mentonianos están partiendo lateralmente unas líneas que son las líneas oblicuas externas. Estas líneas oblicuas, ahí están los tubérculos mentonianos, y de ahí partiendo las líneas oblicuas externas
que se dirigen hacia atrás y al llegar más o menos a la mitad de el cuerpo van ascendiendo para continuarse con el labio externo del borde anterior de las ramas. Y pues ahí estamos viendo lo que habíamos dicho, ese resto, esa, ese vestigio de la unión de dos partes originalmente diferentes, que es la sínfisis mentoniana, que hacia abajo se continúa con la protuberancia mentoniana. Y aquí claramente estamos viendo este orificio o foramen mentoniano. Este foramen mentoniano se encuentra en una línea que se traza de superior a inferior y que puede partir entre el segundo premolar y el primer molar o entre los dos premolares. Se encuentra equidistante tanto al borde superior como al borde inferior de esta parte de la mandíbula. Este orificio mentoniano va a dar salida al nervio mentoniano que discurre en el interior del hueso. Ahí tenemos el borde alveolar. En este borde alveolar, a nivel de los molares, se insertan el músculo buccinador, los músculos buccinadores derecho e izquierdo. Y la cara posterior del cuerpo que nos va a presentar, en primer lugar, vamos a ver que en la parte media e inferior de la cara posterior del cuerpo hay unas salientes que habitualmente deberían ser cuatro, las apófisis geni, dos superiores y dos inferiores. Estas apófisis geni, dos superiores y dos inferiores, pueden ser simplemente dos, una derecha y una izquierda, o pueden ser dos, una superior y una inferior, o todas pueden confluir en una sola. Actualmente estas apófisis geni se llaman espinas mentonianas. Estas espinas mentonianas o apófisis geni dan inserción por arriba, cuando son cuatro, las dos de arriba dan inserción al músculo genio gloso y las inferiores dan la inserción al músculo genio-ioideo. Estos nombres nos están indicando dónde se están originando esos músculos y dónde están terminando. Seguimos en la cara posterior del cuerpo y pues veremos que de las espinas mentonianas están partiendo las líneas miloioideas. La línea miloioidea que al llegar al borde anterior de la rama también se continúa con el labio externo de este borde anterior. En esta línea miloioidea se inserta el músculo miloioideo. Paralelo y caudal a esta línea miloioidea vamos a encontrar este surco, el surco miloioideo, que comienza precisamente en este orificio, ya, que es el conducto alveolar inferior, debido a la presencia de el nervio miloioideo, el nervio miloideo. Esta línea oblicua interna está dividiendo la cara posterior del cuerpo en una parte superior que se denomina fosa sublingual, donde se aloja la glándula sublingual, y una inferior que es la fosa submandibular, donde se aloja la glándula salival submandibular. El borde inferior del cuerpo es romo y a los lados de la línea media nos presenta estas depresiones. Estas depresiones que dan inserción al vientre anterior del digástrico. Son las fositas digástricas. Y si nosotros continuamos con el borde posterior o borde inferior, perdón, y nos encontramos en el punto en el que se originan las ramas, pues veremos la presencia de una escotadura. Esta escotadura está relacionada íntimamente con la arteria facial y es posible pues realizar ahí una compresión en caso de hemorragias masivas debido a la arteria facial. Y ahí estamos viendo el borde superior del cuerpo donde vemos la articulación con las piezas dentales. Dos incisivos, un canino, dos premolares y tres molares. En este caso solamente hay dos, ¿no? En la mandíbula inferior suele acontecer aquello. Y a continuación, pues veremos las ramas de la parte posterior del cuerpo. Se desprenden las ramas, como habíamos dicho, el límite en el borde inferior es esta escotadura que corresponde a la arteria facial. Y estas ramas son cuadriláteras, teniendo un borde anterior, un borde superior, un borde posterior y un borde inferior. Borde anterior,
borde superior, borde posterior, borde inferior libre. Y el borde anterior tiene dos partes, una que está unida al hueso y una parte superior que es libre, donde vamos a encontrar la fosa buccinadora. En la cara externa de las ramas, vamos a encontrar cerca al ángulo. Este es el ángulo de la mandíbula ogonio. Cerca al ángulo de la mandíbula, una serie de crestas y rugosidades donde se insertan las fibras musculares del músculo macetero. ¿Sí? En la cara interna de la rama vamos a encontrar como punto central este orificio, el orificio de entrada al conducto alveolar inferior. En el interior del hueso, el nervio discurre en un conducto hasta encontrarse con el del lado opuesto. Este orificio, que es el orificio de entrada al conducto alveolar, está limitado por delante por esta saliente ósea, que es la língula mandibular o língula de Spix. En ocasiones, frente a esta língula, en el orificio, encontramos en su parte posterior otra pequeña saliente que se denomina antilíngula. En esta língula y en la antilíngula se insertan el músculo esfenomaxilar. En cambio, en el gonio, en el borde, se inserta el ligamento eh, maxiloideo, ¿no? Y tenemos además en esta cara, cerca al gonio, la presencia de unas crestas que van a dar inserción al músculo pterigoideo medial, uno de los importantes músculos masticadores. Aquí estamos viendo precisamente una língula mandibulae o língula de Spix muy marcada, ¿sí? Y estamos viendo también muy marcado el conducto del nervio miloioideo. Y ahí está la línea oblicua interna dirigiéndose hacia el borde anterior de esta rama. En cambio, en este otro espécimen vemos que no hay la espina de Spix o língula mandibular. Esta língula mandibular es un punto de referencia muy importante para identificar el orificio de entrada del nervio mandibular y poder realizar punciones y bloqueos nerviosos a este nivel. Los bordes posterior e inferior hacen el ángulo de la mandíbula, formando el ángulo de la mandíbula. En estos bordes vamos a encontrar que la parte superior del borde posterior está contorneada en S itálica y pues el borde inferior, como habíamos mencionado, a nivel de esta escotadura, se continúa con el borde inferior de la mandíbula. Y aquí tenemos pues el borde anterior visto por arriba y visto lateralmente. Este borde anterior tiene un labio externo, un labio interno, los cuales son continuación de las líneas oblicuas externa e interna, que están delimitando en el borde anterior de la rama mandibular una depresión alargada verticalmente que es la fosita o fosa buccinatriz. La fosita buccinatriz presenta en el fondo una cresta, la cresta buccinadora, pues en la fosita buccinatriz y en la cresta buccinadora se insertan el músculo buccinador y la aponeurosis buccinatriz en estas crestas o labios. Ahora, el labio medial se continúa hacia arriba, hacia la apófisis coronoides, por medio de esta estructura que se ve muy claramente aquí. Es un pilar o cresta que es denominada cresta temporal, donde se insertan algunos de los fascículos del músculo temporal. El borde superior nos presenta dos salientes y una escotadura. La saliente posterior es la apófisis condilar. Todo esto hasta aquí abajo es la apófisis condilar y hacia adelante tenemos la apófisis coronoides y entre los dos la escotadura sigmoidea. Por esta escotadura sigmoidea están pasando los vasos y nervios masentéricos a inervar al músculo macetero. Y pues en la apófisis condilar vamos a encontrar en primer lugar el cuello del cóndilo, en segundo lugar una depresión que es la fosita del músculo pterigoideo lateral y por último el cóndilo propiamente dicho,
que es la superficie articular que va a tener la forma de un lomo de burro y que se articula con la cavidad glenoidea del temporal para formar la articulación sinovial temporomandibular. Y pues en esta imagen estamos viendo las inserciones en toda la cara externa de la mandíbula. En primer lugar, estamos viendo que en la cara externa de las ramas se inserta el macetero. En el borde anterior de la apófisis coronoides se inserta el músculo temporal. A nivel de los molares se inserta en el borde alveolar el músculo butinador. Y en la línea oblicua externa se insertan dos músculos, el depresor de la comisura bucal y el músculo depresor de los labios. A nivel de las eminencias alveolares de los incisivos se inserta el músculo mentoniano y a nivel del borde inferior del cuerpo se inserta el músculo platisma mioides. Y ahí está las espinas mentonianas, donde se insertan por arriba el músculo geniogloso y por abajo el genio ioideo. Ahí está la línea miloidea donde se inserta el músculo miloioideo. Y aquí nos está mostrando esta superficie cerca al ángulo de la mandíbula en la cara interna donde se inserta el músculo pterigoideo medial. Habíamos mencionado que en el cuello de la apófisis condilar se encuentra una depresión que es la fosita del músculo pterigoideo lateral y justo en el orificio de entrada al conducto alveolar dentario inferior se inserta el ligamento esfenomandibular. En la unión de la rama con el cuerpo a nivel del tercer molar se inserta también el músculo constrictor superior de la faringe e inmediatamente por delante de este el músculo pterigomandibular, el ligamento pterigomandibular. Ahí estamos viendo precisamente la apófisis coronoides que está dando inserción a este músculo que es el músculo temporal. Ahí estamos viendo la línea oblicua externa, donde se insertan el músculo depresor de la comisura bucal y el músculo depresor del labio inferior, que es un músculo cuadrilátero. Aquí está parcialmente cubierto por el depresor de la comisura bucal. Y luego estamos viendo estos músculos que a nivel de las eminencias alveolares incisivas se originan y son los músculos mentonianos. Entonces todo esto forma parte de las inserciones en la mandíbula. Habíamos mencionado que la línea oblicua interna está dividiendo en el cuerpo de la mandíbula dos fosas, una fosa sublingual donde se aloja esta glándula, que es la glándula sublingual, y una fosa submandibular donde se aloja esta glándula, que es la glándula submandibular. Y aquí tenemos una imagen real, pero ya sin el hueso está retirado, ahí está la lengua, y ahí tenemos la glándula sublingual en la fosa sublingual, y ahí tenemos la glándula parótida submandibular en la fosa submandibular. Para referenciar y completar, esta otra es la glándula parótida, completando los tres pares de glándulas de salivales mayores. Y aquí estamos viendo en este corte el músculo genio-gloso dirigiéndose a la lengua, uno de los músculos más importantes en tamaño en la lengua, y este otro que es el músculo genio-ioideo que va de la apófisis geni al hueso ioides. Y aquí estamos viendo los ligamentos esfenomandibular y estilomandibular, que sirven como medios de refuerzo para esta articulación que es la articulación temporomandibular. En la parte posterior del cuello de la mandíbula junto con la aponeurosis interpterygoidea están formando un orificio a este nivel que es el ojal retrocondilio de Yubara. Ese ojal retrocondilio está dando salida al nervio auriculotemporal y está dando entrada a la arteria maxilar. Ahí estamos viendo cómo en este hueso horadado nos están mostrando el conducto del nervio alveolar inferior y su rama mentoniana saliendo por el orificio o foramen mentoniano y dando ramas para el labio inferior, para la quijada, e incluso para la piel de las regiones más cercanas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una herida cortante en el labio inferior y necesitamos hacer una sutura
con anestésico local, pues echaremos mano de nuestros conocimientos anatómicos y podremos imaginarnos el orificio de salida a nivel de la interlínea entre los premolares o el segundo molar y el primer molar. Y pues ahí podemos hacer una punción y depositar una cantidad de anestésico local. ¿Para qué? Para poder luego suturar ese labio inferior, o también podemos bloquear, como habíamos dicho, palpando la espina de Spix, el nervio mandibular, el nervio alveolar inferior, y de esa manera mitigar el dolor en una fractura de mandíbula. Vean ustedes una resonancia de una fractura de mandíbula que es susceptible pues a recibir la anestesia por medio del bloqueo de los dos nervios mandibulares. Aquí vemos una fractura de mandíbula no desplazada, pero está claramente fracturada la mandíbula. Y en esta imagen estamos mostrando cómo se puede hacer el acercamiento de los dos extremos fracturarios por medio de estas plaquitas, ¿no? Estas plaquitas sirven para aproximar los trazos de fractura. Pero una vez que se han terminado de colocar esas placas, se pone al paciente esto que se llaman arcos de Erich, y esos arcos de Erich están unidos entre sí por ligaduras. Entonces, en caso de que el paciente tenga náuseas o vómitos, se tiene que cortar estas ligaduras y el cirujano tendrá que volver a acomodar las mismas. En la mandíbula, pues podemos tener casos de mandíbulas muy exuberantes, el prognatismo, y en otros casos mandíbula pequeña, ¿no? El hipognatismo. Entonces, en el prognatismo la mandíbula está bastante grande, y como verán ustedes en esta revista de cirugía ortognática mandibular que es de Manila del año 2021, estos son los autores, y pues nos está mostrando cómo se hace el corte, ¿no? Aquí hay un esquema de cómo hacen un corte en bisel y hacen que la rama mandibular se dirija hacia adelante. Pues para hacer este corte necesariamente debemos dominar las relaciones arteriales y nerviosas de esta rama mandibular para no ocasionar lesiones. Entonces aquí lo tenemos antes de la cirugía y después de la cirugía. Antes de la cirugía, ¿no? Y aquí los tenemos antes de la cirugía y después de la cirugía. Y aquí tenemos después de la cirugía como la mandíbula ha sido retraída hacia atrás. Entonces, como conclusión, la mandíbula es eh, un hueso muy móvil debido a la articulación temporomandibular, muy activo en la masticación. Prácticamente los cuatro músculos masticadores se insertan aquí en la mandíbula. Los cuatro huesos, los cuatro músculos se insertan aquí en la mandíbula, y por esas razones que pueden elevar la mandíbula con mucha fuerza. Muchísimas gracias por su atención.